Hoy os traemos un vídeo diferente. Llevo tiempo queriendo enseñaros mis motos favoritas. Empezaré con las de competición. He escogido las 5 que para mí son las mejores motos de competición de todos los tiempos. No porque hayan ganado muchas carreras o campeonatos, sino porque fueron un intento de revolucionar el diseño de motos, y en más de una ocasión lo lograron. Otras no fueron más que estrepitosos fracasos. Empezamos por la quinta posición, que es para la Elf E. Esta se caracterizaba por un complejo e innovador sistema de suspensiones, monobrazo trasero y un basculante delantero. Además, redució el chasis hasta la mínima expresión, y fue el primero en usar el motor como parte estructural del mismo. Honda se interesó en el proyecto. Esto significó una inyección de capital, asegurando la evolución de la Elf E, aunque el proyecto no duró mucho, dado que su chasis nunca acabó de funcionar y la suspensión delantera no acababa de dar confianza al piloto. La cuarta posición es para una moto que nació con el claro objetivo de derrotar a los poderosos motores de dos tiempos, la Honda NR500. La primera intención de los diseñadores de Honda era construir un V8 o hasta un V12, aunque la FIM limitó el número máximo de cilindros a 4. Entonces fue cuando nació la idea que le da una posición en este top: desarrollar un V4 con las características de un 8 cilindros. Esto se logró fusionando dos cilindros en uno solo. Habían nacido los cilindros con pistones ovales. La NR montaba un revolucionario chasis que se insertaba en el motor. La disposición del motor fue un V4 a 100 grados, con los famosos pistones ovales. Giraba a 16.000 revoluciones y generaba 100 caballos, bastante lejos de los 120 que entregaba la MV Agusta. Honda continuó intentando hacer competitiva a la NR a base de muchos millones de yenes. Cambiaron muchas partes del motor, se cambió el chasis por uno más convencional de tubos de acero. Los resultados no fueron los esperados para que Honda siguiera invirtiendo en el proyecto New Racer, así que a mediados de 1981 se cierra el proyecto NR, finalmente conocida como Never Ready. La tercera posición no podía ser para otra. Fue un diseño revolucionario y logró ganar a motos con el doble de potencia. Se trata de la Osa GP, más conocida por Osa Monocasco. Édouard Giraud diseñó la monocilíndrica más rápida de su época. El concepto de su chasis era innovador, no solo por aunar el depósito de gasolina, subchasis y depósito de aceite en un solo bloque, también por estar construido en chapa de magnesio. En esa época en España no estaba disponible ni la chapa ni la maquinaria para soldarla. Osa tuvo que arreglárselas y diseñar maquinaria para poder trabajar el magnesio. El resultado fue un chasis con una rigidez impensable para la época, aunque el motor no se quedó atrás. El monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos tenía unas cotas internas casi cuadradas. Contaba con admisión por válvula rotativa. El cigüeñal, el cilindro y el escape, que ha sido considerado el mejor tubo de escape creado para competición, fueron diseñados por el propio Giraud. La segunda posición es para una moto única. Única por su diseño y por quien fue su diseñador. Se trata de la Britten V1000. La parte principal del chasis eran las propias culatas del motor. A estas se anclaba una pieza de fibra de carbono que unía a los demás componentes. Hablar de las suspensiones nos daría para un vídeo muy largo. La suspensión delantera consistía en dos trapecios de fibra de carbono con el amortiguador colocado detrás de la cúpula. La suspensión trasera tampoco era muy convencional. Consistía en un basculante con el amortiguador colocado justo delante del motor, para evitar el sobrecalentamiento de este. El motor de la V1000 era un bicilíndrico a 60 grados. Generaba una potencia de 166 caballos. Nada mal para la época, y más si tenemos en cuenta que tan solo pesaba 154 kilos. La primera posición tenía que ser para una moto que revolucionó la industria. Cambió la manera de diseñar chasis para siempre. Se trata de la Cobas MR1. Muchos a lo mejor no la conocéis, pero si tienes una moto deportiva es muy probable que el chasis y la suspensión trasera que lleva sea un pariente de los diseños de Antonio Cobas. Cobas diseñó un chasis monocasco en forma de U invertida, más conocido como de doble viga. Este diseño otorgó una rigidez y agilidad nunca vista hasta la fecha. Otra de las evoluciones técnicas de la Cobas era su suspensión trasera. El amortiguador estaba colocado delante del basculante, y mediante una serie de bieletas y piezas de aluminio se lograba poder modificar la progresividad y la geometría.
Si te gustó el vídeo, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal.